de la baja de la pobreza, ¿no? Pongamos la cifra. Hola, Damián, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Pablo? Buenas tardes, un placer. Bueno, lo que se presumía, ¿no? Finalmente, el segundo semestre del 2024 cerró con una pobreza a la baja. Una pobreza a la baja. Yo creo que hay tres condiciones importantes para esta baja de pobreza que estamos viendo. Indigencia. La indigencia baja más que la pobreza, primer dato. ¿Y cuáles son las condiciones? Primero, primer semestre del año 2024, mucha clase media se había convertido en pobre. Sí. Mucha clase media no constituye una canasta básica total. Segundo semestre del año, ¿qué pasa? Comienza a crecer la economía, el otro día damos datos de actividad económica creciendo, comienza a bajar la inflación y el salario comienza levemente a recuperar poder adquisitivo en el tiempo. Bueno, esto hace que así como ingresaron muchos en nivel de pobreza, ahora hayan bajado muchos en nivel de pobreza. Y un dato adicional respecto de los datos de pobreza. Vos Damián, decís, che, bueno, Damián, déjame decir esto obligatoriamente. Cuando hablamos de nivel de pobreza, hablamos de un dato estadístico, pobreza por ingreso, ¿no? Que es la pobreza por ingreso. La pobreza tomada multidimensionalmente es un problema crónico, imposible de erradicar en la Argentina y que no no vive en los vaivenes de cómo se mueve el índice de inflación o cuán consistente es en el corto plazo un programa económico. Dicho esto, seguimos. Pero está muy bien lo que decís, Pablo. ¿Por qué? Porque probablemente incluso hasta fue juzgado, ¿viste? El dato de pobreza. No, pero yo no veo que... Y sí, el que vive probablemente en un hogar humilde... El que vive en un barrio, en una villa, o como lo llaman ahora... Barrios populares. En el conurbano bonaerense, las condiciones estructurales no se le han modificado. Ni probablemente se le modificarán por mucho tiempo. Hasta que la Argentina no cambie verdaderamente su matriz económica. Pero, en el mientras tanto, un pico inflacionario como tuvimos en el final del gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner, fogonazo inflacionario en el sinceramiento que produjo Milei, te mandó la pobreza a las nubes. Total. Mira el informe que hicimos sobre estos datos del INDEC tomando los ingresos. Y quiero ver las puntas de cómo se mide por ingreso, ver las puntas efectivamente de lo que puede llegar a estar pasando. Tomamos el ingreso per cápita familiar diario en dólares. Diario, ¿eh? Sí. Provincia por provincia, medio en dólares. Te voy a marcar las puntas y vos vas a ver la Argentina que tenemos. En Formosa, un formoseño vive con $5.90 por día. ¿Escuchaste? Sí. $5. En Chaco con 6. En La Rioja con 6,30. En Santiago del Estero con 6. Vive. Okay. Vive con $6.80. Ahí lo tenés, mirá. Sí. Ahí lo tenés. Esta es la Argentina que tenemos, que es lo que decía vos, pará. Que la pobreza efectivamente marca que todavía la situación es muy complicada, incluso desde el punto de vista del ingreso. Y vas a la punta, donde la ciudad de Buenos Aires vive con $21 por día. ¿Me entendés? Sí. Mirá la distancia. Esta es la Argentina que tenés que ver cuando ves la pobreza. ¿La ves, no? ¿La ves, Pablo, ahí? Sí, sí, totalmente. Esta pirámide donde totalmente arriba están los más pobres. Desigual, claro. Desigual, inversa. Ahí tenés la verdadera pobreza. A ver, podemos hacer un zoom, porque ahí en la pirámide tenés Formosa, Chaco, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca, bueno, las provincias del norte, del noroeste, del noreste, tenés a Tucumán, Corrientes, en fin. Y en el sur, que generalmente tiene un ingreso mayor, porque los costos, pero el Lucía, costo de vida es muchísimo el costo de vida es también. más alto, y bueno, ahí está Córdoba, Entre Ríos, toda la zona centro, ¿no? Sí, Mendoza, Entre Ríos, Buenos Aires. Córdoba, Santa Fe, la zona centro, ubicada... La provincia de Buenos Aires, ¿no? Y Cava con una distancia notable, ¿no? Bueno... Este es el primer dato por ingreso. Déjame ver otro dato detallado respecto de, che, ¿qué es lo que implica hoy volver a ser clase media? O sea, salir de ese nivel de pobreza y volver a ser clase media. La verdad que primer semestre del año pasado, la clase media tenía la kriptonita bajo el brazo. La realidad es esa, ¿entendés? Y ahora que me decís, che, ¿se puso el traje de Superman? No. Ahí tenés dos situaciones y hay que desdoblarla. Hoy un ingreso promedio en Argentina está en el orden de 1,5 millones de pesos. Probablemente con 2 ingresos promedio puedas constituir una canasta básica de servicio, en la cual yo incluyo algo que no incluye el INDEC, como es alquileres, otra gama de servicios que para mí deberían tener mayor nivel de ponderación en el indicador,
y probablemente esa gente esté en una situación más holgada. ¿Cuál dijiste que es el ingreso promedio? ¿1,5 millones? 1,5 millones ajustado por CIPA, que es... mirá acá, mirá esto. Miren este dato que es importante para que vean que es lo que pasó en Argentina. ¿Ves las barras hacia abajo? Sí. Las barras hacia abajo, eso es primer semestre del año. Es decir, que el salario promedio estaba 10,4% por debajo de una canasta básica total. Esto medido por el INDEC, Pablo, no es mi dato. ¿Lo ves? Sí. Mirá toda la clase media que se convirtió en pobre, ¿lo ves, no? Ese fue el primer semestre del año 2024. El primer semestre del año pasado. Sí. Exacto. Ahí tenés la kriptonita abajo del brazo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, fíjate que después, en el segundo semestre, comienza a recuperar el salario promedio por encima de, o sea, constituyendo una canasta básica total. El salario promedio volvió a ser mayor a la canasta básica total, que es lo que te estoy diciendo yo. De hecho, ahora marzo... A ver, volvés a respirar, pero si vos simplemente lo comparás con toda la historia de las barras anteriores, todavía estás en la recuperación, te deja... Mirá, cuando ves la serie, mirá dónde estás, sí. Mirá lo que mirá la recuperación... dónde Eso es el dato. Claro. Y sin contar el alquiler. ¿Ves que estás en la base del médano? Todavía te falta... Claro, la base del médano. Montón. En la base del médano estás. ¿Entendés? Porque cuando ves la serie de atrás, 2017, ¿por qué? La serie donde la tomamos, del año 2017, que fue el techo salarial en Argentina. Claro. Y a partir de ahí, la gente se fue cayendo del médano como arena, como por la tabla. Sí. El poder adquisitivo se derrumbó. Cayó un pozo ciego y de ahí salió recién en el segundo semestre. Esta es clarita la imagen. Bien. Hoy te quiero aprovechar en forma múltiple. Mirá el dato que estamos viendo debajo tuyo ahí, ¿no? Los mercados estuvieron muy nerviosos. Es una semana, la semana pasada charlábamos con vos y se anticipó también en la última semana de marzo cómo se aceleró el aumento de los alimentos. Con lo cual, a ver... ¿cuánto de esto es pasajero, provisorio? ¿Cuánto es histeria de mercados esperando el dato del fondo o una cuestión para preocuparse demasiado? Mira, primero, a mí me parece que lo que está pasando es que la película en el streaming es demasiado larga para ver el último capítulo. ¿Qué te quiero decir? Estamos al 31 de marzo y un acuerdo con el fondo es pasado medio de abril. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si lo pones en Ságada, el mercado quiere leer, ¿viste cuando adelantás por el stream y decís, che, no quiero ver toda la temporada, quiero irme al último capítulo y saber cómo termina esta película? El mercado lo que está haciendo es, che, a mí me parece que esta película termina mal una parte del mercado. Entonces dice, che, ya estoy en el último capítulo, para mí termina mal. Y efectivamente... Termina mal, traduzcamos termina mal. Es el pulso devaluatorio, claro. Va a haber devaluación. Exacto. ¿Por qué eso una parte del mercado? Eso dice una gran parte que apuesta a eso. Hoy los dólares futuros, en la mitad del día los dólares futuros volaban. Después se cayeron como un piano. Totalmente. De hecho, está cerrando 2,4% al alza respecto de la jornada del día viernes. El día viernes a diciembre, el dólar futuro estaba a 1.410, ahora están apostando a 1.475. Recordemos que si mantenés Carabipec del 1%, debería terminar el tipo de cambio de diciembre del 2025 en 1.179 pesos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? La realidad que si yo llamo al productor de esta obra, Luis Caputo y FMI, quienes están coordinando el guión de este cuadro macroeconómico, bueno, probablemente si vas al último capítulo y llegan dólares en Argentina, y la realidad que la versión que hoy está viendo el mercado va a ser muy diferente de la que veas en el último capítulo. Exacto. Pero ¿quién te cuenta la historia? ¿La letra chica o lo que vos estás teniendo en expectativa sin información sobre cómo termina la película? Bueno, el cineasta Caputo todos los días nos dice, acuérdense que tengo razón, va a terminar sin devaluación, lo juro y lo juro. El problema es que... Y que apuesta el dólar pierde. Claro, el problema es el prontuario, el problema es la historia argentina. ¿No? Cuando un ministro de Economía dice, no voy a devaluar. El problema es la historia. La historia incluso también de las propias condiciones que se armaron cuando Caputo pertenecía al gobierno de Macri. Porque acá todo es un permanente déjà vu. El Fondo Monetario, las condiciones macroeconómicas que envuelven a esto. Bueno, pero vayamos a lo tangible. Los precios. Se vienen... A ver, tenemos una inflación de marzo que va a ser seguramente mayor a la de febrero, un poquito mayor que la de febrero, Damián.
En alimentos estamos viendo una inflación mayor a febrero, sobre todo la última semana. Estamos viendo una inflación del orden del 2,5%, bebidas por encima de los alimentos. Esto obviamente no es una buena noticia. Fíjate la determinación que toma el gobierno también. Lo que pasó en el mes de febrero es que siempre los servicios vienen empujando fuerte en la inflación respecto de los bienes. ¿Qué es lo que está pasando, la determinación que tomó el gobierno en el día de ayer? Bueno, que en el mes de abril ya los servicios no se ajusten por IPC, sino que se ajusten discrecionalmente. Ahí tenés algunas de las subas que vamos a tener. Combustibles, 2%. Prepagas aumentan entre 1,5 y 2,9%, que en definitiva es servicios privados. Agua sube el 1% en el AMBA, por debajo de la inflación. Si ves el recorrido, ves luz y gas estima aumento del 2%, y yo te digo que puede llegar a ser menos que el 2%. Todavía es discrecional, lo tiene que determinar el gobierno. Colectivos suba del 4,2%, pero en el conurbano. Colegios privados aumentan 3% las cuotas con subsidio. Y alimentos, fíjate, suba menor al 3,8% de marzo de 2023, de 2024. Cuando yo mido alimentos y bebidas, te digo, me da en el orden del 2,5%. Acá lo que me parece que es importante es que en cuanto, bueno, acá ves, suba de 2,2% la cuarta semana, que es lo que te digo yo, que se aceleró. Estos son datos de Econviews. Econviews. En el caso de consumo, yo no creo que haya tanta posibilidad de consumo masivo, tanta posibilidad de precio, tanta tensión de precios al alza. ¿Por qué? Porque el consumo masivo todavía viene muy planchado. Está claro. De hecho, el estimador de actividad económica mensual te muestra que comercio mayorista y minorista, comercio, viene al alza, pero el consumo masivo todavía planchado. Y obviamente, respecto de alimentos y bebidas, siempre es preocupante. ¿Por qué? Porque si tuvimos este dato de inflación a la baja detrás de alimentos y bebidas, que está el dato de indigencia, que para mí sigue siendo alto, 8,2%. ¿no? Gracias, Damián, por esta ráfaga económica en un día complejo con varios temas a la vez. Un abrazo grande. Un placer, abrazo.